porque elegiste siempre más. En el siglo pasado, el influjo de la banca privada en la política del país fue desde cuando no había banco central y emitían moneda, después de la revolución liberal alfarista, hasta cuando acabaron con los sucres que emitía el Banco Central en el gobierno de Mahuat, porque se habían dedicado a toda clase de negocios con el dinero del público para competir deslealmente con sus clientes. Desde bananeras a canales de televisión, desde urbanizadoras hasta importadoras de vehículos y maquinarias, desde corporaciones industriales hasta poner presidentes de la República. Luego del colapso sobrevivieron los banqueros, no todos, pero sí algunos que no se habían dedicado a esas prácticas. Uno de ellos es hoy nuestro invitado, el economista Abelardo Pachano, presidente ejecutivo de Produbanco. Economista, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. A ver, el presidente Correa plantea en la pregunta 3 del referéndum la siguiente enmienda constitucional. El primer inciso del artículo 312 de la Constitución dirá: las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas privadas de comunicación de carácter nacional y sus directores y principales accionistas no podrán ser titulares directa ni indirectamente de acciones y participaciones en empresas ajenas a la actividad financiera o comunicacional, según el caso. Los respectivos organismos de control serán los encargados de regular esta disposición. Entonces, eso es lo que propone concretamente el presidente, esta reforma constitucional, porque no es enmienda, ya que el texto aprobado en Montecristi solo se refiere a los banqueros. ¿Viola o vulnera alguna garantía o derecho fundamental de los ciudadanos que van a ser afectados por esta disposición? Por supuesto, el artículo 11 de la Constitución, en su segundo inciso, me parece, dice que todos los ecuatorianos tendremos los mismos derechos y obligaciones y que nadie podrá ser marginado de estos derechos bajo ninguna circunstancia que tenga que ver con raza, religión, credo, actividad política o ningún otro tipo de consideración económica y social que atente contra este principio de equidad en los derechos y obligaciones. Y esta norma evidentemente lo que pretende es crear dos grupos de empresarios que serían parias, porque no podrían hacer absolutamente nada que no sea dedicarse a esas actividades, con lo cual lo que se hace es simplemente menospreciar a las personas que invierten en ambos sectores, confundiéndoles con aquellos que en alguna oportunidad no supieron merecer la confianza ciudadana. Ahora, un detalle interesante es que esta reforma constitucional deja a los respectivos organismos de control, es decir, Superintendencia de Bancos y Consejos de Comunicación, para que dispongan a su entender, lo cual puede cambiar con cada gobierno, y dentro del mismo gobierno, como se vio hace 3 meses, cuáles serían pues las propiedades o negocios que sí pueden poseer los banqueros y los empresarios de la comunicación. Entonces ese es otro detalle que es muy interesante. ¿Qué repercusiones de manipulación y presiones entonces se pueden derivar de esta facultad de los organismos de control? Hay un principio básico de manejo de la política pública que dice reglas y no discrecionalidad. Cuando las reglas están bien establecidas, todo el mundo sabe a qué atenerse, nadie las manipula, nadie las interpreta, la letra que está ahí contenida en esas reglas es absolutamente clara. La Constitución actual, lamentablemente, es un ejemplo de discrecionalidad. Es ampulosa, es imprecisa, es vaga, da lugares a interpretaciones de diversa naturaleza, y este artículo sería uno más dentro de esa concepción, dar a los funcionarios la posibilidad de manipular los conceptos, e incluso con esta redacción del artículo 312 se permite otra vez que personas que tengan vínculos con el sistema financiero también puedan tener vínculos con los medios de comunicación. Si usted lee, Alfredo, con un poquito más de cuidado el texto del artículo 312, dice que están prohibidos de invertir en otras actividades los principales accionistas. ¿Quiénes son los principales accionistas? Aquellos que tienen ¿qué porcentaje? Actualmente en el artículo 312 se prohíbe todo tipo de participación. Si nadie que tenga una acción en un banco, en una institución financiera,
puede tenerlo en un medio de comunicación. Con la nueva redacción van a poder hacerlo nuevamente. Y esto es producto precisamente de esta falsa concepción de moral pública, que se pretende con este tipo de normas corregir actitudes y hechos lamentables que ocurrieron en el pasado, en lugar de establecer normas de control, como ya las hay, en donde, por ejemplo, la banca no puede establecer relaciones crediticias con los grupos vinculados. Y es también menospreciar a los propietarios y a los inversionistas de los medios de comunicación, creyendo que porque van a realizar otro tipo de actividades, digamos, por ejemplo, que tienen una hacienda, que se dedican a la exportación o que hacen algo de actividades de otra naturaleza, van esto a interferir con el criterio noble y serio que deben tener como medios de comunicación. A mí me parece que este es un atentado más a la inconstitucionalidad, a los derechos de los ciudadanos y que yo diría globaliza todo ese gran concepto que tenemos aquellos que hemos formado Cauce Democrático, de señalar que por encima de todas estas normas está la defensa de una democracia que sea respetada. Justamente, economista, el artículo 312, tal como está redactado actualmente, dispone que los banqueros no pueden tener acciones o participaciones en medios de comunicación. De manera hablando absoluta. de discrecionalidad, el presidente de la República, en el documento enviado a la Corte Constitucional para fundamentar su pedido, lo fundamenta de la siguiente manera, dice: se desprende con bastante claridad que lo que pretende la Constitución es que los grupos financieros y de comunicación privados se dediquen exclusivamente a las funciones que como tales les corresponde y no tomen parte en otro tipo de actividades ajenas a su objeto. Entonces tenemos que esta propuesta realmente obedece a una interpretación personal que el presidente hace de la Constitución, lo cual a él no le corresponde. Más bien había que preguntarse, ¿y por qué no se le ponen restricciones similares a los ministros de Estado o a los titulares de los órganos de control? Porque si se lleva estrictamente este principio que interpreta el presidente, resulta que que nadie podría tener otra actividad, porque no solo serían ya los banqueros y los propietarios de medios, lo cual vulnera la propia Constitución, que no puede haber restricciones, sino que también cabría luego extenderlo a otro tipo de funcionarios también. Pero por supuesto, y a otro tipo de actividades. Claro, porque que esto es una función pública, la cuestión de la información y de la banca. Y los que sí es... No es una función pública. Entonces ellos sí pueden tener haciendas, ellos sí pueden tener acciones en los bancos. O sea, ¿cómo es eso? No, es que es deformativo el concepto que está puesto aquí. Como es deformativa la otra disposición sobre el enriquecimiento ilícito privado, que es una forma extensiva de querer aplicar a las actividades privadas los principios que rigen por abuso de fondos públicos, que no tienen absolutamente ningún sentido. Todo este planteamiento de consulta popular tiene una serie de deformaciones y malas concepciones que, en lugar de inducir a fomentar la inversión privada, a promover el empleo, a generar solución de los problemas sociales, más bien los coarta. El inversionista que tenga que concentrarse en una actividad financiera, en un banco, en una compañía financiera, en una compañía de seguros, en cualquier tipo de actividad, y no pueda hacer absolutamente nada más, pues simplemente tiene que ser un inversionista de gran volumen, porque los pequeños ya no lo van a poder hacer. Con lo cual lo que hacemos es crear monopolios financieros. Va en contra de la lógica de la popularización del capital, tanto en los medios de comunicación como en el sistema bancario. Y al poner una restricción de esta naturaleza y acompañarle con el enriquecimiento ilícito privado, usted lo que está haciendo es retrayendo más la inversión a la inversión Pero justamente privada. vamos finalmente a esto, ¿no? El presidente señala que la ley solo castiga el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos y no de los particulares. Pero esto no es así. El delito de estafa ha existido siempre y eso es un delito privado. Y si hay peculado o cohecho, que es un delito contra la administración pública, se persigue al empresario corruptor y al funcionario corrupto. Pero en la primera pregunta de la consulta popular el presidente propone lo siguiente, dice: con la finalidad de combatir la corrupción, ¿está usted de acuerdo con que sea delito el enriquecimiento privado no justificado y nada más? Entonces, en base a este criterio tan general, el presidente propondrá un proyecto de ley que nadie lo conoce. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿A dónde vamos? Perdón, Alfredo, el proyecto de ley existe desde febrero del año 2008 y lo voy a enseñar a las cámaras. A ver. Esto fue presentado, si no me equivoco, por el diputado Rodríguez de Alianza País. Fue discutido dentro del Congreso, dentro de la Asamblea Nacional.
y no hubo el apoyo inclusive de la propia bancada de Alianza País, porque es confiscatorio de los bienes privados. Porque aquí dice con absoluta claridad que el servicio de rentas va a intervenir en todo tipo de información, va a conocer la compra-venta de inmuebles, de transacciones de bienes y todo. Y si no se justifican, se confiscarán los bienes. Yo me pregunto... Solo de las personas privadas, no de los funcionarios públicos. Solo de las personas privadas. Yo me pregunto, una persona que vende fritada, o aquellos que en Guayaquil le ofrecen a uno el caldo de manguera, que han hecho mucho dinero con un esfuerzo individual, pero que nunca han pagado el impuesto a la renta, pero que tienen sus casas, tienen sus terrenos, tienen propiedades. Les van a ir a decir, oiga, ¿de dónde sacaron estas propiedades? Como no pueden justificar, porque son informales, porque hay un montón de informales en la economía ecuatoriana, les van a quitar esas propiedades. Esto es un ataque a la propiedad privada, esto es poner una interrogante muy fuerte a la inversión privada. Y también hay leyes que castigan el enriquecimiento ilícito. La ley de lavado de dinero, la ley contra el narcotráfico y el propio código tributario para aquellos que no pagan impuestos. También así es, y la estafa, que es el delito típico, eso existe desde el siglo pasado. O sea que esto va a ser un instrumento de persecución política, Alfredo. Este es un instrumento además que va a generar menos inversión privada porque hay más inseguridad en la actividad privada, va a haber más desempleo. Por aquí no se corrigen los problemas sociales se corrigen con mayor institucionalidad pública, generando instituciones sólidas que no dependan de la voluntad de una persona, que no dependan de la decisión unilateral de alguien, sino que sean cuerpos colectivos que tengan reglas claras, responsabilidades perfectamente definidas y que tengan que enfrentar una suerte, llamémoslo así, de castigo público por el incumplimiento de sus responsabilidades. Pero si nosotros seguimos defendiendo al delincuente, porque al delincuente ahora no solo que no le aplican la prisión preventiva, sino en delito flagrante le ofrecen que pueda poner una fianza para que siga robando. Y la sentencia sale después de 4 años, porque así reformaron y manipularon el Código Penal. Ahí sí vamos nosotros a seguir teniendo problemas de inseguridad. Claro, y eso... Antes la prisión preventiva... Y la preventiva, consulta que supuestamente es para combatir la inseguridad pública, eso tampoco lo toca. Y todos los temas de fondo institucionales del sistema judicial. Hay menos jueces ahora penales de lo que habían antes. Hay menos salas de la Corte Penal para atender los casos. Cuando usted tiene un juicio penal se demora de 4 a 5 años. Y como la caducidad dura entre 6 meses y 1 año, que antes era entre 1 año y 2 años, es obvio que todos los ladrones, que todos los asaltantes, que todos los criminales van a seguir saliendo a las calles, porque no resolvemos el problema estructural de la función judicial, que es darle más instrumentos y además ponerle responsabilidades muy claras. No está por la consulta la solución, ese es un sofisma. Así el Ecuador durante toda su vida democrática ha sido engañado. Alguna vez pongamos los pies en la tierra, Alfredo, nos guste o no nos gusten las leyes, la Constitución, defendámosla y trabajemos sobre esas reglas. Y ese es el problema fundamental. Aquí no se cumple ni la Constitución ni las leyes, y eso de andarlas cambiando es pura lámpara. Economista. Y por eso, perdóneme, y por eso precisamente es que el Ecuador tiene esa historia tan triste de gobiernos democráticos que se caen, que otra vez volvemos a caer. Porque nos enseñan a los ecuatorianos a no ser respetuosos de la ley. Economista, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias. Estefi. En breve nos acompaña...